Muy bien. Bueno, pues después de este interesante debate, teniendo en cuenta el día que es y la hora que es, vamos a tratar de ser lo más breves posible. Vamos a continuar con el siguiente asunto de la tarde. Doy la palabra a Marion Rubia, que pues nos va a hablar de la propuesta de máster en micología forestal, micosilvicultura y desarrollo rural, que él ha estado de alguna manera animando, dinamizando desde una idea que se surgió hace ya tiempo en el marco del proyecto Micosilva. Bueno, pues ya con la hora que tenemos y lo denso que están siendo las jornadas, un poquito de cara de agotamiento por parte de todos, y especialmente por la intensidad que ha tenido en algunos momentos la mesa redonda anterior, intensidad y interés, ¿no? Pues vamos a intentar ser lo más breve posible, por vosotros y por nosotros. Vaya un poco por todos. Efectivamente, esto es una idea que sale de una primera reunión de Micosilva y que, quizá por lo de los tiempos y demás que también se ha comentado antes, podría haber ido más rápido, pero también podría haber ido más lento o no haber aparecido nunca, ¿no? Entonces, la cuestión es que la tenemos ahí, es un poco ponerla a disposición de los que quedáis todavía aquí, pero pensando en los que pueden recibir la herencia de lo que puede ser este máster o esta iniciativa que emprendimos pues eso, hace un año o algo así. Antes de meterme en el tema, decir pues que hay una buena noticia también y que de alguna manera, antes he comentado, ¿no?, de la utopía o tal, que lleváis ya pues 10 años, casi 20 años trabajando en el tema. Bueno, en relación con la parte educacional, con la parte de formación, muy recientemente, me comentaba José Antonio, que el día 9 de mayo, si hace nada, pues hace un mes exactamente, ha salido en el BOE, en Real Decreto, una normativa de regulación de una titulación sobre micología que tiene varios itinerarios, muy de aplicación también, para formación profesional 2. A mí me llegó la noticia hace la semana pasada, realmente, que desde la Escuela de Capacitación Agraria de Lorca, pues querían emprender precisamente el tema este. Entonces, para los que sois ajenos al sistema educativo español, comentaros que esta es titulación de formación profesional, es una titulación preuniversitaria. Y va encaminada son titulados o a ser técnicos antes de entrar en la universidad, ¿no? Entonces, pero de alguna manera pues sería un poco el preámbulo para lo que a lo mejor podríamos continuar con la oferta de este máster que proponemos ahora. Surge a partir de Micosilva y, por tanto, bueno, pues el título ha de ser más o menos en relación con este Micosilva. Esto de organizar un máster, como veréis, si no estáis muy involucrados, es bastante complicado. No es tan sencillo como puede ser, aunque Bolonia pues sí que nos da unas herramientas que pues vamos a intentar aprovecharlas, ¿no? El título sería pues esto así, algo parecido como micología forestal y micosilvicultura, evidentemente con un acrónimo que pueda estar en relación con Micosilva, y la idea inicial es, bueno, pues ofertarlo de manera internacional. Lo que pasa es que en el cuadro o en el marco de educación superior ahora mismo en Europa, pues tenemos que se llama Bolonia, el sistema Bolonia, pues tenemos con que los distintos países han desarrollado distintas estrategias, distintas alternativas de educación superior. ¿Voy muy rápido? Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los distintos países, España, Portugal, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, pues han decidido un marco de formativo universitario
con dos niveles de educación, uno un poquito más básico y otro más de especialización. Es lo que llamamos los grados en el primer caso y los másteres en el segundo caso. Entonces, el total de estancia, digamos, en la universidad, el estudiante que acaba su FP, como decía antes, de formación profesional o su bachiller y llega a la universidad, pues va a tener que estar un mínimo de 5 años académicos en esta universidad. Pero los países han podido optar entre grados universitarios, grados Bolonia, de 3 años, con 2 años de máster, o bien grados de 4 años con un grado de máster. Y este es un primer hándicap que encontramos en el desarrollo de un máster, ¿no? ¿Qué ocurre en España? Pues España optó por una formación universitaria básica más generalista, de manera que tenemos el sistema de 4 más 1. Es decir, 4 años de grado más un año de máster. Pero, sin embargo, Francia, Italia, Alemania es un poco distinto porque cada provincia, cada región ha optado por su fórmula. Suecia, etcétera, pues tienen, Portugal también, tenéis 3 más 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a la hora de montar un máster, que en España sería muy sencillo hacerlo de un solo año, con los créditos que nos obliga la normativa, pues resulta que si lo hacemos pensando en España con o hacerlo internacional, pensando también en Latinoamérica, etcétera, pues con un solo año estaríamos cubiertos. Sin embargo, esto no tendría ningún valor en cualquier otro país que no fuera pues España o que tenga el régimen 4 más 1. ¿A qué nos obliga? Si queremos abrir el sistema, pues nos obliga sencillamente a tener que hacer un máster de 2 años, es decir, de 120 créditos. ¿Qué es lo que va a pasar con los estudiantes españoles? Pues que vais a tener que pagar 2 años en vez de solo 1 para tener la misma titulación. Vais a saber más, eso sí, pero os va a costar más también. Entonces, todo esto, aunque, bueno, que evidentemente la parte económica queda un poco anecdótica, pero sí que es importante con vistas al planteamiento previo de afrontar la elaboración de una titulación así, ¿vale? Por si sois ajenos a los sistemas educativos europeos, Bolonia, bueno, pues los másteres tienen que tener estos 60 o 120 créditos, como expresamos ahí en la diapositiva. Perdón, no son, bueno, sí, son es el sistema de transferencia y acumulación de créditos europeos, los ECTS, famoso ECTS dentro de los marcos universitarios y tal. Y esto pues valora un poco el esfuerzo que tiene que hacer el estudiante para superar pues lo que digamos que las competencias que tiene que abordar y que superar el alumno concreto, ¿no? Aproximadamente estos ECTS no son necesariamente equivalentes a un número exacto de horas, pero se estima que podría ser pues entre 25 y 30 horas, ¿no? Esto nos dice también si los cursos completos van a tener máximo 60 horas académicas, perdón, 60 ECTS, pues a la hora de reparto de las asignaturas dentro de un curso de esto nos obliga a tener, para facilitar la distribución de esas asignaturas, que dé buen juego de estas asignaturas, nos obliga a tener asignaturas que sean entre 3 o 6 o múltiplo de 6 ECTS. ¿Vale? O sea, vamos acotando un poquito toda la parte estructural. Necesariamente tienen que ser divididos en semestres, es decir, un año académico, esos 60 ECTS los tenemos que distribuir en 2 semestres, de manera que cada semestre va a tener los 2 semestres en las 40 semanas que dispone un año académico, que es ya general para todo el marco de Bolonia. Pues vamos a tener que distribuirlo, pues si optamos por tipo español, 60 créditos, pues en un solo año abordaríamos el máster de 60 créditos. Si optamos por un tipo más internacional, donde se incluyan también cualquier otro país europeo, tendríamos que hacerlo en 2 años con 4 semestres. Cada uno de los semestres tendría 30 ECTS.
La estructura de cualquier titulación ahora mismo, pues distribuye las asignaturas entre troncales u obligatorias y optativas. Entonces, esta es un poquito la situación ahora. Lo más difícil para mí realmente va a ser ahora abordarlo, decidimos por una u otra, ¿no? Es decir, si finalmente, que es lo que Micosilva nos sugiere, el que lo hagamos internacional, pues tendremos que ver también, sobre todo, pues las colaboraciones y de qué manera pues vamos a poder coordinar todo el esfuerzo que se necesita para ello. Nos permite también, en algunos casos es obligatorio, en otros, pues la normativa general lo deja un poco a elección de la universidad que vaya a liderar la titulación correspondiente. Nos permite la estructuración dentro de las materias, pues de lo que llamamos un practicum, es decir, que los estudiantes hagan pues prácticas en empresas o en centros no necesariamente académicos o tal, aunque podrían valer también algún tipo de trabajo ligado sobre todo con el sector profesional. Sobre todo las titulaciones más de gestión, más ingenieros, etc., más técnicas, esto parece que es un hábito mucho más consolidado que en el caso de pues, titulaciones más de humanísticas o incluso experimentales, ¿no? Es decir, biología, pues el practicum pues no lo tenemos, ¿no? Pero a lo mejor en otra titulación más de, como digo, de ingeniero sí que lo hay. Y en cualquier caso siempre es obligado el tener un proyecto fin de máster, sin el cual, evidentemente, pues no se completa la titulación. Tanto uno como otro podrían ser interpretados pues, en cuestión de correlación con los ECTS, pues con el mismo número de obligación de ECTS que cualquier otra asignatura, o en realidad hay libertad en todo esto, ¿no? Entonces es un poco la carga, la importancia que se le quiera dar desde la estructura del máster para desarrollarlo. Bueno, pues, creemos que realmente es importante pues, que un estudiante haga una práctica, un practicum de 15 ECTS, pues se le está dando un valor realmente importante. Otra de las cuestiones es, claro, dónde, aparte ya, y esto ya sería mucho más posterior y demás, el número de alumnos, etcétera, etcétera, dónde se va a ubicar o demás, ¿no? Pues por la idiosincrasia de dónde surge y demás, pues parece, y además hay bastantes, cada vez más ejemplos de que cualquier titulación posgrado no necesariamente tiene que tener una carga presencial grande. Esto nos alivia un poquito y nos permite el ofertar o el pensar la oferta de un máster tipo virtual, pensando también en la posibilidad de que puedan ser recepcionados pues, estudiantes de otras partes, de otras regiones del planeta, Centroamérica, Sudamérica, o incluso, pues, yo no sé si hay titulaciones máster en USA, pero bueno, pues también podríamos recibir y formar a algunos americanos, ¿no? del norte. Sí que nos obliga, en cuanto a alumnos, sí que nos obliga a un número mínimo, y esto prácticamente, aunque también hay una cierta libertad de exigencia por parte de las distintas universidades, pero el mínimo obligatorio, digamos, que es 10 alumnos. A partir de menos de 10 alumnos, ninguna universidad, gasta esfuerzo en desarrollar, sobre todo esfuerzo económico, lógicamente, en desarrollar una titulación de estas. Tampoco puede haber un número desorbitado de alumnos por la carga que pueda representar eso, ¿no? El hecho de hacerlo virtual no necesariamente tampoco nos alivia demasiado en cuanto a la dedicación por parte del profesorado. Al contrario, la experiencia es que cuando tienes una titulación que tiene una carga virtual grande, pues los primeros años realmente te exige un esfuerzo mucho mayor para preparar toda la documentación que tiene que estar volcada antes de que empiece en la red donde los alumnos van a ir a tomar la información que hayamos puesto. Los destinatarios, pues evidentemente sería un sentido muy amplio, y en esto es donde nos va a conformar un poco pues, el título y la orientación para establecer las competencias que son necesarias en cada una de las asignaturas. Bueno, pues serían
estudiantes de biología, forestales, montes, ambientales, agronomía, biotecnología, geografía incluso, etcétera, 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 ¿no? El profesorado, la universidad en este caso que lidere una titulación de esta, pues necesariamente tiene que tener una carga importante, pero no hay muchos ejemplos en todos los sitios donde se pueden distribuir pues, en distintos o tener comprometido la aportación, la colaboración de profesores de distintas universidades. Esto, en principio, lo único complicado es el trabajo previo, es decir, el establecer convenios con las distintas universidades para que, pues no sé, se me ocurre, estoy viendo a Ana o a Santiago, pues universidades como Navarra o como Valencia, si intervinieran en el máster, pues hacíamos unas colaboraciones, un contrato previo para que el tiempo de dedicación que ellos hicieran al máster pues les contabilizara también en su propia universidad. Es decir, una cosa totalmente administrativa que no tiene ningún problema, pero que lleva, sobre todo si la universidad que genera o que lidera la titulación, pues no tiene ya establecidas colaboraciones de este tipo. En cualquier caso es un papel, una firma y no compromete o no complica demasiado. En cuanto a los idiomas, inicialmente pues se habló de que fuera un posible, vamos, que estuviera todo volcado pues a nivel virtual, en la red, pues en los 2-3 idiomas que se inició en el Micosilva, ¿no? en el proyecto Micosilva. Es decir, cuando menos francés, español e inglés, lógicamente, y bueno, pues las colegas portuguesas pues también se ofrecían a hacer la traducción correspondiente a su idioma. Todo esto yo creo que es un poquito para después, ¿no? De esta manera llegamos ya un poco a, bueno, en cuanto a la complejidad de titulaciones online, pues realmente las herramientas están y, bueno, en el caso la Universidad de Murcia, pues bueno, está comprometida ya de antemano, tanto el rector, vicerrector, correspondiente, decanos, etcétera, están comprometidos a poner a disposición de la futura titulación todas las herramientas informáticas que sean necesarias y, bueno, pues por poner alguna o demás, o sea, siempre habrá, puede ser interesante, pues a lo mejor utilizar pues tipo videoconferencias para cosas concretas o ya cada profesor a lo mejor pues puede tener la posibilidad pues mediante el sistema del Skype pues, llegar a comunicación directa con los alumnos en una hora determinada. En fin, todo esto son herramientas que no complican al parecer el desarrollo de la titulación. Podríamos estructurarlo en materias, como decía, obligatorias, o habrá que estructurarlo en materias obligatorias y materias optativas. Los que veis ahí son pues, una tentativa inicial, es un embrión, no es absolutamente decir nada, pero es dar unas ideas que habrá que recoger, madurar, desarrollar, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues una introducción a la micología, pues el que son los grupos, ecología, en fin, todo lo básico pues para que los alumnos, porque normalmente habría que entender que los beneficiarios, los estudiantes que llegaran a hacer este tipo de titulación, pues pueden tener formaciones muy dispares y seguramente no van a tener una formación específica micológica. Entonces, sería una primera asignatura para unificar, ¿no? Un poco poner unos mínimos básicos para el desarrollo posterior de otras asignaturas. Una asignatura de métodos de estudio de hongos sería también necesaria bajo mi punto de vista, donde se abarcara, claro que es amplísimo, aquí habría cabida, por ejemplo, para desarrollo de técnicas moleculares y demás, es decir, no solamente la parte pues, morfológica, anatómica, etcétera, etcétera, de microscopía y demás, sino también, lógicamente, pues cosas de temas moleculares, ¿no? Una buena base sistemática taxonómica será necesaria, ecología de hongos ya en bosque, la importancia de las micorrizas, tipos de micorrizas, manejo de micorrizas, la parte más de vivero igualmente. Creo que también también una base importante de micopatología, es decir,
conocer no solo los beneficiosos, sino también los perjudiciales en los patógenos en general. Algo que esté relacionado con viveros y que sea muy práctico. A lo mejor habría que entroncar y tener algún tipo de colaboración con viveros concretos. Si fueran distintos países, pues tendríamos que elegir viveros que tengan una correspondencia y hacer esos convenios igualmente con esos viveros y tal. Y, evidentemente, silvicultura, ordenación de montes, todo lo que se está barajando en este simposio debería estar recogido, y con el manual pues ya habrá una herramienta de trabajo ahí sobre micosilvicultura. Legislación medioambiental y todo esto también tendrá que estar recogido. Evidentemente, algo de comercialización, sobre marketing, ideas en este sentido también, economía, turismo rural, desarrollo, una botánica general, una botánica forestal, ecología vegetal, no sé si temas de geobotánica por tener otro tipo de formación, etcétera. Bases sobre edafología igualmente, sobre GIS, sistema de información geográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Cálculo posiblemente. Falta mucho, no hay, es decir, es solo un planteamiento, como os digo, muy general, ¿no? Y luego, pues evidentemente, ya la elección de un practicum que sea más o menos potente o no, o también la importancia que se le pueda dar al proyecto fin de máster. En cuanto a optativas, pues ya veis que no hay nada. La verdad es que ha sido un fallo. Este va a ser el mayor problema realmente, es la falta de tiempo que todo el profesorado tiene. Esto es una obviedad, ¿no? En la última reunión en Mértola, pues más o menos hicimos una presentación parecida y yo me quedé encargado de adelantar un poco más las ideas que estoy planteando aquí ahora. Bueno, pues nos hemos llegado ya al verano y aquí a ver, os la planteo también. La posibilidad de hacer un máster tipo francés, tipo de 2 años de máster, pero que el primer año, para que también a los estudiantes españoles les pueda servir, hacer lo que se llama una titulación propia, un título propio. Esto una universidad puede tener a nivel particular, a nivel de la propia universidad, pues tenemos así una serie de
títulos propios, que no necesariamente tienen que pasar por el sistema educativo Bolonia. En el caso de España nos exige pues, la aprobación por parte de la ANEP y todo esto, ¿no? O sea, sencillamente la propia universidad puede plantear eso. Lo que pasa es que en ese caso la aportación del profesorado externo a la Universidad de Murcia pues no se vería recogida en cuanto a su dedicación, aunque hubieran esos convenios, ¿no? Esto es un poquito más delicado, pero es más el trabajo previo, como os digo, que no buscar la fórmula para poder llegar a ello. Y me parece que... bueno, me faltaba la última imagen, que en principio, pues supongo que se me pasa alguna universidad de las que están ligadas con Micosilva, pero que más o menos están ahí, pues evidentemente Valladolid, Lérida, Navarra, Montpellier, Nancy, Burdeos, Turín, no sé, he puesto ahí Burdeos, Turín, Braganza, que estaba también, antes había visto a Navela, y bueno, pues un poquito, este es el planteamiento que tenemos ahora. Sí que os confieso realmente que son momentos de altibajos, de que sí que vamos para adelante, que hay mucho trabajo. Después de ver José Antonio esta mañana comiendo, pues efectivamente aquí en esta plaza de Castilla-León, pues sí que hay un potencial importante. Santiago también nos lo decía ayer, que en Valencia también, en la Politécnica, también están demandando algo parecido, y yo creo que sí que va a valer la pena hacer el esfuerzo. Pues nada más, y solo pues espero la colaboración, en caso de ser requerida, de cualquiera de vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Creo que hay David quiere hacer una aportación. El micrófono, por favor. Bueno, ya llega. Very interesting, Mario. This is a question just to stir up debate. Do you have a vision of the employment opportunities for a person with this degree? Para los estudiantes, los empleos posteriores para los estudiantes. Esto es una de las cuestiones. Ayer tuvimos una reunión, el grupo español, y efectivamente esta es una de las cuestiones que a mí particularmente me preocupan. Es decir, ¿qué es lo que van a encontrar, ¿no? Es decir, hay suficiente... El planteamiento era para España. ¿Hay en España suficiente tejido empresarial que pueda soportar la oferta, ¿no? de trabajadores formados en micología que puedan integrarse ahí? Aquí en Castilla y León durante unos cuantos años pienso que sí, pero tampoco estoy muy... Este para mí es uno de los temas difíciles, ¿no? Hay que estar muy convencido para esto. Es decir, sé que habrá gente que sí, los más implicados en el sector forestal posiblemente lo vean más claro, pero a mí me preocupa, como académico que soy, pues ver un poco el destino de mis alumnos, ¿no? Y posiblemente un tiempo sí, pero igual va a depender mucho de cuál sea la evolución de la micología en general en el ámbito europeo o mundial, ¿no? Si llegamos a tener la importancia, no ya de forestal, de maderera, pero sí pues un poco
de ecología, medio ambiente y tal, comercial igualmente, pues igual entonces sí que hay un buen fondo para recepcionar los posibles titulados que salgan ahí. ¿Alguna aportación? Marie-France. Oui, merci. Oui, merci. Il y a eu une expérience qui s'est soldée par un échec récemment au Nouveau-Brunswick, au Canada, et qui avait tenté d'implanter justement un programme d'agroforesterie. Et le nombre d'emplois n'étant pas suffisant, le nombre d'étudiants n'étant pas suffisant, ça n'a pas fonctionné. Mais une formule qui marche plutôt bien, c'est les micro-programmes, par exemple. Donc, 3 à 5 cours ou 6 cours pour bonifier une formation déjà existante on peut offrir une formation comme ça à des gens qui ont déjà un background intéressant, par exemple en biologie ou en foresterie, donc des prérequis. Ça pourrait être une formule, parce que c'est ça, j'ai la même préoccupation que Dave. Ici, je trouve que c'est peut-être un projet risqué d'offrir une formation de 2 ans alors que l'emploi n'est pas nécessairement présent. Il y a des diplômés, on en a parlé un peu hier, c'était ressorti des discussions. En tout cas, moi-même au Canada, je ne travaille même pas dans mon domaine. Alors, je ne sais pas s'il y aurait suffisamment d'emplois. En ce qui a trait à vos systèmes, bon, Bologne, je ne connais pas trop, mais peut-être que justement une reconnaissance d'acquis pourrait être une façon de faire une passerelle entre votre formation déjà qui est plus prolongée et le master français. C'est une suggestion. No sé si la pilla muy bien. ¿Cómo? Sí. También se ha barajado el empezar por cursos más muy específicos de poco tiempo y tal. Y esto es otro de los temas que precisamente también salían ayer en la reunión que tuvimos, ¿no? Es decir, como bueno, vamos a empezar a ver esto y según un poco la expectativa que se vaya generando, pues ir avanzando, ¿no? Ya os digo que lo habíamos puesto un poco en el programa porque es un tema que se había lanzado ya, ¿no? Dentro de Micosilva y tal, pero es cierto que es difícil tomar una decisión, como decía Álvaro Picardo antes, hay que ir poco a poco, y no ya en gestión, también en formación. Sí, es otra de las posibilidades. De hecho, prácticamente ahora mismo todas las universidades en el espacio europeo también tienen la opción de cursos pues específicos. En el caso pues, de la universidad mía pues son los cursos del Mediterráneo, ¿no? Es decir, bueno, pues son cursos de verano, o se entiende como cursos de verano, y bueno, pues pueden ser de una duración no tanta como un máster, pero con una carga docente grande también y tal, ¿no? Pero son títulos, como os decía antes, propios. O sea, cada una de las universidades puede hacer. Entonces, el hecho de haber surgido el embrión bueno, pues es exponerlo, lo que tenemos pensado, y ahora el cómo llegar, quizás sea un objetivo a medio plazo, el cómo llegar ahí, pues es lo que hay que madurar previamente. Ana de Miguel, de la Universidad de Navarra. Únicamente aportar una idea que se me ocurre ahora en el diseño. Por supuesto, hay que tener en cuenta el perfil del egresado y las posibilidades, pero es que entre ellas no es solo lo laboral, está la investigación. Entonces, en el nuevo decreto de doctorado y los requerimientos que hay, pues de disponer de unos créditos tipo máster, muchas veces el que un alumno decida hacer una tesis, evidentemente le retrae lo largo que es acabar el proceso. Entonces, si el máster es de 1 año, es mucho más fácil, por lo menos, captar su atención y lograr que sea 1 año de máster y 3, por ejemplo, ya para finalizar lo que sería la investigación. Entonces, quiero decir, de cara a captar esa posibilidad que habría, y en cuántos de nosotros estaríamos encantados de tener doctorados que hubieran hecho este máster.
pues de cara a la regulación de esos 2 posibles años, que el primer año contuviera unas materias básicas que les dieran, digamos, una formación de cara a la posible investigación aplicada en este área de la micosilvicultura. Solo era una aportación. Gracias. Muchas gracias, una apreciación perfecta. Fortunato Garza. Bueno, nada más para comentarles algo de la experiencia que hemos tenido nosotros en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Forestales y pues nos ha tocado prácticamente desarrollar una facultad. En los últimos 30 años lo hemos hecho, desde tener el proyecto facultad, luego el proyecto de las carreras y después madurarlo hacia un posgrado. Entonces, a través del tiempo hemos tenido que desarrollar pues distintas opciones para los alumnos y para las necesidades que se van presentando. Fue así como creamos inicialmente una carrera de ingeniero forestal que no existía en México. Posteriormente hicimos una carrera, todo esto a nivel licenciatura. Hicimos otra carrera en manejo de recursos naturales. Y en tiempos recientes se empezó a dar una necesidad de crear técnicos superiores universitarios. Entonces, de tal manera que los alumnos de las carreras existentes podían llegar a un cierto nivel de la carrera y decidir ya no continuar, pero haber cursado una especialización. Entonces, tuvieron una formación con un énfasis en alguna de las áreas de interés particular y entonces no llegaban a ser profesionistas, pero pudieran ser técnicos superiores. Entonces esa ha sido una situación interesante para los estudiantes que por alguna u otra razón no quieren continuar o que no pueden continuar. Y bueno, esto es a nivel de la licenciatura. En el caso de maestría y de doctorado, hemos elaborado programas de intercambio con muchos países, europeos, americanos, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho es, a través de los convenios, tratar de homologar las carreras para que sean compatibles. Y entonces los estudiantes van, por ejemplo, de Göttingen en Alemania a México con nosotros y viceversa. Y entonces llevan alguna especialidad con algún investigador que les interese y regresan con un crédito que es equiparable en nuestra universidad. Entonces, pues esto es interesante. En el doctorado se hace lo mismo a nivel internacional, pero siempre con una visión del mercado hacia el cual se van a integrar posteriormente en el trabajo. Que eso es muy importante y algo que hemos tenido que ir haciendo y que cuesta mucho trabajo, la verdad, son 30 años hasta la actualidad, es renovar los currículum para actualizarse a las necesidades actuales. Entonces, no solo es crear la carrera, sino decir hasta dónde nos va a llegar y cuándo la tenemos que renovar para que no se quede obsoleta. Entonces, yo creo que ustedes pudieran tienen un panorama, de hecho, muy interesante a través del proyecto de Micosilva, Mías, etcétera, donde ya tienen ubicada un panorama futuro de trabajo de muchas personas. Entonces sería posible o habría que pensar por parte de ustedes en cómo elaborar una estrategia para que dentro de este gran proyecto internacional que tienen ustedes y que es de excelente calidad, mis respetos, pues ahí se pudieran ir integrando los másters que se puedan formar. Me da la impresión, nada más viendo la currículum general, que pues parece de pronto una currículum de biología más que de micología. Tiene muchas materias
y habría que pues pensarlas, ponerlas en la mesa de diálogo con muchos especialistas para llegar a consensos, y esto toma mucho trabajo, mucho esfuerzo, es muy pesado porque se friccionan mucho los conceptos y pues hay que llegar a acuerdos y eso es muy necesario. Entonces creo que tienen el panorama, solo hay que ubicar esto en el terreno futuro, que es yo creo que muy grande el que tienen ustedes, y entonces que estas personas puedan ir y laborar ahí mismo. Muchas gracias. Sí, a ver, dos cositas. Muchas gracias por la intervención y todas las sugerencias. Tenemos mucha trayectoria también y efectivamente nos ha tocado lidiar, pues, en mi caso particular, he estado de vicedecano de la Facultad de Biología. En cuanto a las temáticas que se ha visto, pues bueno, todo el mundo entiende que primero que es un borrador, sin más pretensión ahora mismo, y que estos primeros borradores necesariamente tienen el sesgo de quien empieza a desarrollarlos. Es decir, seguro que si es un forestal quien prepara esto, pues muchas de las asignaturas hubieran cambiado, ¿no? Esto es normal. De hecho, pues también me tocó preparar la titulación de medio ambiente en mi universidad, en fin, y esto siempre ocurre, ¿no? Y es cierto, la primera parte de su intervención relaciona a las correlaciones, a las relaciones que hay con muchísimas universidades. Tanto México ahora mismo, Argentina un poquito menos, Latinoamérica en general con España, desde luego es un baile, un intento, y lo más importante, como decía antes, es el trabajo previo, son esos convenios, porque sí que hay que ver efectivamente la homologación de las titulaciones de unos y otros para ver para que efectivamente a los chavales no les reporte un perjuicio, ¿no?, económico y temporal el venir a hacer unos créditos de una u otra titulación y demás. Y todo esto, claro, somos muy conscientes de la carga de responsabilidad que lleva. Gracias. Julio. Rogaría ya ir terminando las preguntas, porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Hay una última pregunta por ahí. Vale, bueno, son dos apreciaciones. La primera va un poco en relación con lo que comentó Ana, no sé si voy a decir exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que para solucionar ese problema de pues, lo que representa un máster aquí a nivel nacional con respecto a nivel europeo, pues sí que una cosa que se podría hacer es, yo entiendo que no sé si exactamente lo que comentó Ana, pero a lo mejor el primer año, esos primeros 60 créditos, intentar agruparlo en un máster profesional que a la gente, bueno, pues aquí del país le pueda servir para realmente, pues eso, que le pueda servir de algo, que pueda tener alguna competencia, que es un poco lo más delicado en el caso de los másteres. Y el segundo año quizás centrarlo más a la investigación, de forma que gente que venga de fuera pudiera resultarlo también o resultarle atractivo y poder elegir este máster. No sé exactamente lo que comentó Ana. Y la segunda apreciación es con respecto al tiempo. Sí que es cierto que señaló anteriormente Mario que era uno de los problemas a la hora de montar un máster de estos es el tiempo, porque, claro, vamos, igual que es mi caso, el resto supongo que estaremos iguales, pues eso, ya estamos bastante cargados de docencia. Y ahora con el caso de, bueno, con la nueva normativa de Bolonia, los nuevos cambios, pues todavía, en mi caso, por ejemplo, he pasado de tener 3 asignaturas a tener 5. Entonces, claro, no sé si será lo normal, pero eso puede también estar ocurriendo. Entonces sí que es cierto que a lo mejor lo que se podía hacer también, un poco para animar más a la gente que participara, era intentar quizás solapar los contenidos de los posibles profesores de este máster a materias que a lo mejor ya estén impartiendo en otros másteres, ¿no? Realmente, claro, el máster es virtual, todos los másteres que estamos dando ahora pues realmente son presenciales, pero bueno, quizás aún así fuera más fácil, ¿no? En el caso, bueno, pues si hay gente que está impartiendo una asignatura con una orientación parecida a la que se propone en el máster, decir, bueno, pues vale, pues quizás esta sea la persona adecuada para ofrecerlo también, ofertarlo aquí, de forma que, bueno, pues sea menor el trabajo que cueste
el diseño del máster y la docencia del máster, y eso animaría bastante más a la gente a participar, porque si no, realmente el problema del tiempo, como bien has dicho, Mario, es bastante importante. Sí, bueno, en relación con la orientación está, volver a, me repito un poco, ¿no? Ya por ir concluyendo, es un poco embrión esto, es decir, realmente estamos un poco en fase inicial. En cuanto a lo otro de poder compaginar, la docencia o la impartición de ciertas materias, ¿no? en varias titulaciones, realmente pues más o menos todo lo hacen ya, es decir, que esto es algo, pero que no siempre es posible. Es que lo comentaba un poquito porque hace años nosotros tuvimos una experiencia parecida con el IFC, que es el Instituto Europeo del Bosque Cultivado, que está en Burdeos, con el que tuvimos hace años un proyecto europeo, FORSIG, un Interreg. Ahora tenemos otro que es el Rainforest. Colaboramos bastante con ellos y ya hace 3 años se propuso la idea de hacer un máster Erasmus Mundus sobre incluso algo más amplio, que era el manejo forestal sostenible. Entonces, todos empezamos con bastante ilusión y al final no salió. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que asumir. Es decir, la idea es estupenda, pero esto requiere mucho trabajo. Desde luego, el mayor trabajo se lo va a llevar la gente que lo asuma, en este caso vosotros, pero luego también pues, requiere trabajo, por lo que comentabas, los convenios y todo demás, por lo cual sí que habría que tener en cuenta esto, sobre todo para intentar facilitarlo lo máximo posible lo que son todos los participantes, pero vamos, que eso seguro que ya lo tenéis más que en cuenta. Sí, está asumido, y lo que sí que para mí tiene mucho peso es la posibilidad de trabajo que puedan encontrar los titulados que puedan salir. Creo que no hay tiempo para mucho más, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Un aplauso, sí. Sí, yo lo tenía hecho. No,